Bueno, ahí empezamos. Acá vamos a plantear el ejercicio 77 y vamos a explicar algunas cosas, reglas básicas para resolver los circuitos. Entonces, aquí estoy copiando el ejercicio, poniendo los datos, como lo están viendo. Fíjense que acá hay dos mallas, en verdad hay tres, ahora vamos a ver. Pero la cuestión es que cuando tenemos más de una fuente, no podemos resolver como el ejercicio que les resolví el otro día. Bueno, este problema, el 77, dice, sabiendo que R vale 2 ohm, yo acá le puse número 1, 2, 3, 4, por eso le puse acá, ven como dice acá, R sub I, 2 ohm, y las E sub J 10 volt, o sea, tanto la E2 como la E1, las dos valen 10 volt, ¿sí? Bien, entonces, la idea acá no se puede resolver aplicando ley de Ohm directamente, o reducir todo a una resistencia equivalente y luego calcular las corrientes y luego empezar a ver con ley de Ohm y ya está. No, acá hacen falta las dos reglas de Kirchhoff y por supuesto la ley de Ohm siempre, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer justamente es plantear las reglas de Kirchhoff. Para eso tenemos que recordar o saber alguna nomenclatura que digamos, el lenguaje familiar para este tipo de ejercicios o de temas. Por eso es que vamos a hablar de ramas, de bornes, como dice acá, por ejemplo. Yo puse borne, acá, es un extremo de un elemento de circuito el cual sirve para interconectarlo con otros elementos. ¿Ven? Entonces acá tenemos el borne A, el borne B, es como un punto de conexión, ¿sí? Ustedes habrán escuchado hablar de una bornera de conexión, donde puede ser que tengan tornillos. Bueno, es porque justamente ahí se conectan los cables, ¿sí? Cables o terminales, ¿sí? de los componentes. Los componentes que nosotros vamos a usar son resistores, fuentes o baterías y inductores y capacitores, no más de eso, ¿sí? Por ahí alguna vez alguna que otra luz o algo así, pero no vamos a... Esos son los únicos que vamos a utilizar. Muy bien. Entonces, habiendo hablado de borne y ya teniendo una idea acá con este ejemplito de lo que es borne, vamos ahora a hablar de rama. Una rama es un segmento de circuito en el cual posee dos bornes de conexión, ¿sí? Por ejemplo, estas que están acá. ¿Ven? Si acá tengo la resistencia esta que está acá, R, ¿ven? Justamente la rama es de A a B, rama AB, a eso se lo puede considerar rama. Lo mismo en la fuente, se puede considerar rama, o una sucesión de elementos conectados en serie, digamos. ¿Ven? En este, como puse acá, rama JK, si este es el borne J y este es el borne K, bueno, ahí tenemos la rama JK, que particularmente es una rama que se compone por un resistor y un capacitor, ¿sí? Vamos a ver si hoy empezamos con capacidad también, vamos a ver. En principio tenemos que terminar con circuitos. Y bueno, acá lo mismo, pero la rama FG, acá hay un inductor y un resistor. Después vamos a ver lo que es esto, más adelante cuando veamos magnetismo. Nodo o nudo es todo punto del circuito donde se conectan tres o más ramas y desde el punto de vista eléctrico puede considerarse como todo punto del circuito cuyo potencial desea ponerse en evidencia. Esta segunda definición, o sea, lo más importante para nosotros es esto. Con esto es suficiente, creo. Es todo punto del circuito donde se conectan tres o más ramas. Y acá tenemos los ejemplos. Acá abajo. ¿Ven? Tenemos esta fuente, esta resistencia, este capacitor y el nodo A. ¿Ven? Nodos, el A. Acá este nodo que no le puse nombre, qué sé yo, M. ¿Ven? Acá tengo cuatro ramas que convergen. ¿Ven? Ejemplo de nodos en el ejercicio número 77. B y E. A ver, vamos para arriba. El B, ¿ven? Y el E. Ahí están los nodos. ¿Estamos? ¿Estamos bien? A ver, después hay otros bornes, a ver, en el sentido amplio también se podría nombrar a G, a C, D, F como nodos, por así decirlo, porque se podría decir que la rama FG es la de la fuente, después la G, B
es la de R1, la BC es la de R2, etcétera, etcétera. Pero a fines prácticos, nodo es donde convergen tres o más ramas, ¿sí? Porque si fueran dos ramas, ven acá, el C, acá convergen dos ramas, la rama BC y la rama DC, ¿ven? Pero es un cable prácticamente. Entonces, si bien en algunos casos se podría mencionar como el nodo, bueno, uno no tiene por qué preocuparse, se entiende que está hablándose de ese punto, y es cuando decía acá esta definición, que es cuyo potencial, todo punto de circuito, cuyo potencial desea ponerse en evidencia. Pero en general el nodo es de tres, ¿sí? Tres ramas. Algunos autores por ahí mencionan dos, como les dije recién, pero por lo general es de tres, y para nuestro caso vamos a ver tres. Tres o más, 4, 5 ramas que convergen. Muy bien. Malla es el conjunto de ramas que forman un bucle o camino cerrado en el gráfico lineal de un circuito. Se aclara esto de lineal, que todos van a ser lineales, los que vamos a ver nosotros, porque podría tener estructuras cúbicas, ¿sí? Pero en lineal, plano, ¿sí? En este caso, como los que vamos a ver nosotros, una malla es todo camino cerrado, bucle o camino cerrado. Fíjense, acá yo puse unos ejemplos de malla en el ejercicio número 77. Bueno, vamos a verlo directamente, ahí está escrito, ¿ven? Fíjense, tenemos la malla B, C, D, E, o sea, esta que está acá. Acá tenemos una malla, la que yo llamé 2. Después acá tendríamos otra malla, la que yo llamé 1, ¿sí? Y después, miren, tenemos otra malla, que es esta. ¿La ven? Si en general se tienen n mallas o bucles interiores, ya lo tengo marcado y todo, entonces se aplicará la regla de las mallas de Kirchhoff a los n mallas interiores y la regla de los nodos de Kirchhoff a n-1 nodos. ¿Está? Entonces, si se aplica la regla de las mallas o de los nodos a un número mayor de elementos, solo se obtendrá información redundante. ¿Estamos? ¿Qué quiere decir esto? A ver, es muy sencillo. La cantidad de ecuaciones independientes, obviamente, que debo plantear en un circuito de ecuaciones de malla, primero voy a hablar de las ecuaciones de malla, tiene que ver con la cantidad de mallas interiores, que acá a saber cuántas son, 1 y 2, ¿se entiende? Porque la otra, la que yo había puesto en rojo, era la exterior. ¿Estamos? A ver, ¿qué quiero decir? Estoy hablando del número, no que tienen que ser las dos amarillas, esta, la 1 y la 2. Yo podría agarrar la roja y cualquiera de estas dos de adentro. El tema es que solo con 2 me alcanza. Con el tema de los nodos, fíjense lo siguiente. ¿Cuántas ecuaciones de nodo tengo que plantear en un circuito? Bueno, muy simple. Es justamente, una vez que saco el número de mallas interiores, le resto 1. En este caso particular, fíjense, son 2 menos 1, 1. O sea que tengo que plantear una ecuación de nodo. ¿Cuál planteo? ¿En B o en E? Cualquiera de los dos. Si se fijan es lo mismo. Miren, acá en B va a haber una corriente que viene por acá, supongamos I1. Después va a haber, ponele otra corriente que venga por acá, I2. Y acá va a estar esta corriente que va a salir. Si dos entran, la otra sale, pero no podrían entrar las tres. ¿Se entiende? Yo si quiere, uno podría poner eso, pero después va a obtener un resultado algebraico con un signo menos en alguna de las corrientes, que va a querer decir, lo cual va a significar que esa corriente es al revés, tiene sentido contrario al adoptado o asumido desde el vamos. ¿Tá? Entonces, fíjense lo que les decía, si I1, llamo esta, va hacia el nodo B, I2 va hacia el nodo B, y esta I3 sale del nodo B, esto después, ¿qué va a pasar? Esta I3 viene por acá y llega al nodo E. Y esta I2 tuvo que haber salido de acá también. Y esta I1 sale para allá. O sea, lo que quiero decir es que si acá, esta es I1, esta sigue siendo I3 y esta es I2, es lo mismo plantear acá que plantear acá. Si se fijan es lo mismo. Acá tenemos 1, 2, 3 mallas y la cuarta, que vamos a hacerla con el rojo, es esta. Esta sería la cuarta, ¿sí? Y después está esta, 1, esta, 2, y esta, 3. ¿Está? Entonces,
n número de bucles internos, de bucles o malla, igual 3. La 1, la 2 y la 3 justamente. El rojo es la cuarta, la externa. Luego, m es el número de ecuaciones de nodos a plantear. Si tengo 3, dijimos que era 3 menos 1, 2. Entonces, otro concepto importantísimo a tener en cuenta, el tema de qué son las corrientes independientes de malla. Bueno, las corrientes independientes de malla son estas que yo puse acá. ¿Ven? La I1 son aquellas corrientes, la I2 acá y la I3. ¿Por qué? Porque, fíjense, son las corrientes que circulan, o que se establecen, mejor dicho, por aquellas ramas que no son compartidas con ninguna otra malla. A saber, fíjense, la I1 va a circular por acá, por esta rama, o conjunto de ramas exteriores, ¿ven? Que no es frontera con, o sea, no comparte, esa rama no es compartida con ninguna de las otras mallas. Lo mismo acá. ¿Ven? La I2, la corriente I2, es una corriente que se denomina independiente de malla. Y la I3, lo mismo, ¿ven? Porque la I3 irá por ahí. ¿Y cuáles son las que no lo son? Y bueno, justamente, ¿ven? La que yo llamé I5, I4 e I6, la corriente que circule por acá está compartida con estas dos mallas. Compartida quiero decir que esa rama pertenece a las dos mallas, ¿sí? Lo mismo esta I4. Esta I4 que está acá es compartida con estas dos. Y la I6, que circula por acá, también está compartida entre las mallas 2 y 3. ¿Hasta acá vamos bien? Resolver el circuito significa justamente hallar las corrientes independientes de malla. ¿Por qué? Porque con esas uno después puede resolver todas resolver las otras corrientes. ¿Se entiende? Es por ese tema nomás. Entonces, bueno, ahí estoy borrando las internas. Bien. Entonces, fíjense acá, yo un poco lo puse I4, I5, I6. Vamos a ponerlas de vuelta porque se me borraron. Supongamos que esta sea I6. Que esta sea I4. Estoy inventando, no sé si estaba puesto en esta manera, pero no importa, total es genérico. Habiendo aclarado todo esto, entonces ahora sí vamos a resolver el circuito. Fíjense acá el último comentario que yo había puesto acá. Para este circuito bastará plantear 3 ecuaciones de malla y 2 de nodo, un total de 5 ecuaciones. Acá, ¿ven? 5 ecuaciones que en verdad 2 ecuaciones van a servir para, en definitiva, llevar al sistema, a un sistema de 3×3, ¿sí? Porque a eso iba. A que en definitiva las incógnitas van a ser 3. Entonces, acá está el problema que estábamos haciendo, el 77, y entonces vamos a resolverlo. Lo que nos piden es, pregunta A, calcular la diferencia potencial entre A y B. O sea, entre A y B. Es como que yo quiero meter un voltímetro acá, ¿sí? Y precisamente lo que me están pidiendo es que el rojo del voltímetro, como me piden la diferencia de potencial entre A y B, es la de B menos A. Por lo tanto, el rojo va a ir acá y el negro va a ir acá. ¿Está? Esto es lo que me están pidiendo, que yo mida eso. Para ello voy a tener que resolver el circuito. ¿Qué quiere decir resolver el circuito? Lo vuelvo a repetir. Quiere decir voy a tener que resolver, hallar las corrientes. Las corrientes. ¿Para qué? Para poder plantear justamente esta diferencia potencial. Porque fíjate, si acá está esta señorita en el punto F, ¿sí? Acá abajo, y quiere saber esta diferencia potencial, puede ir o por acá, desde F, G, B, o puede ir por E, B, o también puede ir por acá. Tiene fácilmente tres caminos para ir. Conviene ir por este. Entonces uno dice, bueno, ¿qué tengo? La fuente 1, que es dato, ¿la conozco? Sí, perfecto, pero no conozco la caída de esta BR1. Para conocer la caída BR1 necesito la corriente de esta I1 que está acá. Y no hay forma de sacar en este ejercicio I1 sin sacar también I2 e I3, ¿sí? O sea, hay que resolver, o I2 por lo menos, I2, I1 y I2, las dos tengo que averiguar. O sea, hay que plantear todo para poder resolver el circuito, ¿sí? Entonces es lo que vamos a hacer. Ecuaciones de malla, ya dijimos que para esta topología necesitamos plantear dos. En la malla 1 y la malla 2. A las mallas se las nombran con números romanos, por lo general, ¿sí? 1, 2. Entonces, ecuación de malla en 1, fíjense.
¿Qué es la ecuación de malla? Es la que me dice Kirchhoff, es la sumatoria de las diferencias de potencial, de las caídas, en esa malla, o de diferencia de potencial, la sumatoria en esa malla tiene que ser igual a 0. Entonces, ¿qué digo? Me paro, por ejemplo, acá, donde está esta otra señorita, en G, y digo, mira para abajo y dice, ¿dónde estoy? En G, muy bien. Entonces, B sub G. Y ahora subo o bajo dependiendo la flecha. ¿Ven? Me encuentro con esto, porque, algo que no dije, elemental. Lo primero que se hace es adoptar el sentido de las corrientes. No lo dije porque con esto de la calidad y eso me distraje, perdón. Entonces, lo primero que se hace es plantear, escribir, dibujar, marcar el sentido que yo asumo, que creo, que van a tomar las corrientes. Puede que la pegue o que no importa, porque en base a eso yo voy a plantear todas las diferencias de potencial y todas las demás cosas. No hay ningún problema que una corriente que me equivoque, porque igualmente si sigo fiel al álgebra y no cometo error matemático, después ya vamos a ver cómo la propia matemática me va a indicar que tal o cual corriente en verdad van en sentido contrario, ¿sí? Entonces, no me preocupo, lo que hago es asumo un sentido para las corrientes. Fíjense, acá yo le di I1, a I1 le di este sentido, a I2 le di este sentido, ¿ven? Y a I3 le di este sentido que está acá. Entonces, en base a eso, como les estaba diciendo, para plantear la ecuación de malla, si esta corriente I1 va desde G hacia B, ¿ven? Entonces la caída es justamente, este está mayor potencial, por eso puse este más y este menos acá, y en R1 el potencial es así, la caída. ¿Se ve? Entonces, cuando, bueno, lo mismo todos los demás, ¿ven? Si I2, siempre la caída de potencial es contrario a cómo circula la corriente. Imagínense una cascada con agua, una catarata, una cascada. Si el agua cae de arriba para abajo, voy a ser obvio, ¿no? Y redundante, es obvio que el punto más alto está arriba. ¿Se entendió este ejemplito que se me acaba de ocurrir rápidamente? Si esto se entendió como son las caídas, ven, tengo todas las corrientes asumidas y las caídas correspondientes. Ahora, lo que está prohibido es equivocarse, digamos, en poner mal una caída. Por ejemplo, si uno ya puso una corriente así y uno llega a poner la caída para allá, eso sí, eso es un error matemático, eso está mal. Y cometés un error de esto y te cuesta el ejercicio. Lamentablemente nos pasa así. Es así, porque en Kirchhoff, el Kirchhoff tiene que estar bien planteado, ¿sí? Entonces esto no, tiene que ser recontra consistente, los sentidos adoptados de las corrientes con los potenciales o diferencias de potencial o caídas de potencial que éstas generan. También hay gente que no pone una miserable flecha, nada, y plantea directamente la ecuación. Bueno, ahí está más peligroso porque uno le da mucho más trabajo corregir, porque tiene que estar pensando lo que pensó el que escribió sin escribir nada, todo en la memoria. ¿Se entiende? Entonces recomiendo ser prolijos, hacerlo con tranquilidad. Bueno, decíamos, entonces, BG, miro acá, BG, acá comienzo, luego que tengo menos BR1, entonces pongo menos BR1, ¿ven? Estoy acá. Luego llegué al nodo B, ¿sí? Luego, ¿qué hago? Sigo, porque estoy recorriendo la malla 1, ¿está? Entonces voy de B hacia E, ¿y con quién me encuentro? Con menos BR3. Entonces acá está menos BR3. Bien. Luego estoy en E. Esta chica quiere volver al punto donde salió, que era G. Entonces atravieso luego BR4. Por eso es que tengo menos BR4. ¿Ven los menos correspondientes? Y llegué a F. Y en F, ¿qué hago? Subo el potencial desde el menos de la batería, ven que estoy acá, hacia el más, con lo cual pongo más E1. Y luego llegué a ¿dónde? A BG, o sea que todo eso que hice es igual a BG. Esto lo pongo por esta vez porque es para mostrar, pero es bien redundante, porque fíjense, esto es lo mismo que decir lo que decía Kirchhoff, que la suma de las diferencias de potencial a lo largo de un bucle o de una malla tiene que ser igual a 0. Fíjense, BG, si paso este BG para el otro lado, BG menos BG 0, y en definitiva me quedaron todas las caídas de potencial iguales a 0, ¿sí? Pero esta es una forma interesante de plantear para cuando tengo que plantear diferencias de potencial entre dos nodos o dos bornes, y no está de más ponerlo de esta manera, así, Bueno, entonces, vamos ahora a ver la otra ecuación, que es la que se
la que surge de en la malla 2. Ahí hay un muchacho acá que lo que quiere es dar la vuelta. Puedo recorrerla para cualquier lado, ¿sí? Eso no es importante, mientras sea fiel a la convención. Fíjate, acá lo primero que me encuentro es E2, o sea que subo porque voy de menos a más, ¿sí? E2. Entonces por eso, primero miro y digo dónde estoy, en BD, más E2, luego más BR2, porque voy a favor, ¿ven? Más BR2, dado que la corriente es contraria, menos BR3, porque me choco con esta, menos BR3, y ya estoy en E, que es lo mismo que en D, o sea que pongo igual a BD, que como les dije antes, lo que hay que hacer es, o directamente poner igual a 0, no pongo el primer potencial ni el último, porque son potenciales absolutos, o sea, no son diferencias, es el potencial del punto en el cual estoy partiendo, es como de referencia, ¿sí? Entonces, si lo pongo, bueno, cuando vuelvo y pego la vuelta voy a volver a escribir el mismo desde el otro lado del igual. O bien, no pongo y planteo simplemente las diferencias e igualo a 0. Entonces, habiendo planteado estas dos ecuaciones, 1 y 2, ahora trabajo con ellas y después, o planteo la de nodo, así ya está, y después trabajamos. Miren, las ecuaciones, o la ecuación de nodo, ¿dónde la planteé? Y elegí el nodo B, acá arriba, ¿ven? Entonces, al nodo B, ¿qué pasa? Le llega I1, y salen I3 e I2. Entonces pongo más I1, menos I2, menos I3. ¿Se ve? Igual a 0. ¿Estamos? Bien. Entonces, ahora ya tenemos las tres ecuaciones. Estas dos de acá. Ahora me confundí. Decía, estas de acá arriba, estas dos, ¿sí? Y la de nodo, que es esta que está acá. ¿Estamos? Entonces, fíjense, trabajamos con 1 y 2, ¿qué es lo que hacemos? Y bueno, como les decía, BG con BG se va, dejo E1 de un lado y paso todo el otro del otro lado. Ahora obtengo las diferencias potenciales, las obtengo en función de las corrientes, por eso es que multiplico I1 por R1 para obtener BR1. Ven acá, BR1 es I1 por R1. I3 por R3, ¿quién es? Es esta caída BR3, ¿sí? E I1 por R4, fíjense acá, I1 es esta, ¿ven? Esta I1 que está acá, también está acá, ¿ven? I1 deja de ser I1 en el nodo B, porque ahí aparece I3, porque se combina I1 con I2, y ahí aparece esta I3, que en definitiva I3 es I1 para este lado e I2 para aquel, ¿ven? Esto que estoy haciendo es como que uno rota en un lado, otra rota para el otro, en definitiva ganará alguna de las dos, y eso es lo que es I3. Entonces, eso era importante entender, que acá abajo, R4, fíjense que I1 es la corriente independiente de malla, como les decía, ¿ven? De la malla 1, de la izquierda. E I2 es la corriente independiente de malla por la derecha. ¿Se ve? Entonces, les decía que lo último que nos queda por justificar es este, I1 por R4. Y ya volvimos acá y ya está, porque la fuente ya lo habíamos considerado antes, la E1. Entonces, operamos de acá y nos queda que E1 es igual a esto que está acá. Fíjense que acá tenemos I1, I3 e I1. Vamos con la ecuación 2, esta. Acá que tenemos en la 2, BD, habíamos planteado más E2 menos BR2, bueno, en definitiva, de 2', ¿qué nos queda? E2 del miembro izquierdo y tiramos todo esto para el otro lado, ¿sí? BD menos BD se va esto. Y después, ¿qué te queda? Más BR3 menos BR2. ¿Ven? Otra vez, reemplazamos BR3 y BR2 por lo que corresponde, por las corrientes correspondientes, que en este caso van a ser I3 e I2. I3, ¿ven? Por R3 es BR3, que es esta que está acá. E I2 por R2 es esta BR2. ¿Ven? Fíjense que acá I3 no es corriente independiente de malla. Por eso es que vamos a tener que ayudarnos con esta ecuación para reemplazar ahí. ¿Se ve? Lo que decía es esto, que esta ecuación de acá
es la que vamos a meter ahí para reemplazar y bueno, resolver. O bien directamente hacer un 3×3 como puse acá. A ver, no, acá lo simplifiqué, está bien. Fíjense. Entonces planteamos, reemplazamos por los datos. Los datos es simple, la resistencia vale 2 ohm, todas las R valen 2 ohm y las fuentes valen ambas 10 volt. Entonces, ¿ven? Puse acá sistema de ecuaciones lineales, ¿ven? Y lo armé así, fíjense. E1, la ecuación 1', esta es E1 que son 10 volt, es I1 R1 más R3 por I3 más I1 R4. Entonces I1 puede salir factor común, ¿ven? Tanto de acá como de acá, o sea que es la suma de R1 y R4. Como cada una vale 2, 2 más 2, 4, y por eso es que está este 4 acá. Perdón que me fui, ahí está. Y 4, o sea 4 por I1. Y acá le puse ohm para mostrarles que uno, bueno, para mostrar que estamos en las unidades. Después con la práctica, si no lo ponemos, a ver, no es que va a pasar nada, pero bueno, dimensionalmente hablando tendría que estar el ohm, porque estos son 4 ohm, ¿sí? 4 ohm por I1 ampere me da en volt, que es lo que está acá para ser consistente, ¿está bien? Bien, entonces, por otro lado, ¿qué teníamos? Estas dos y después me queda I3 por R3. Bueno, R3 vale 2, entonces 2 ohm, ¿ven? Por I3. Y esto es igual a 10 volt, que es E1. ¿Estamos? Bien, vamos con la otra, o sea, con esta E2. E2 vale 10 volt también, acá están los 10 volt. ¿Y qué tengo del otro miembro? I3 por R3, o sea, 2 por I3. Esto surge de restar, mejor dicho. Resté a la 1 la 2. Surge de restar. Restar, vamos a poner así. Restarle a la 1 la 2. ¿Sí? Siendo esta la 1, esta la llamo 1, y siendo esta la 2. ¿Sí? Si resto a la 1 la 2, fíjense, 4 y 1 menos ningún y 1 queda 4 y 1. 0 y 2 menos 2 y 2 te va a quedar 2 y 2. ¿Ven? Y 2 y 3 menos 2 y 3 te queda 0 y 3. Y 10 menos 10, 0. ¿Ven? Acá se cumplió esto que está acá. O sea, esto surge de hacer esto. ¿Está? Bien, hasta acá estamos. Entonces, ahora ¿qué pasa? Tengo I1 y 2. ¿Qué implica esto? De acá simplemente, fíjense, puedo relacionar al toque I1 y 2 y ponerlas en función, una en función de la otra. No hice esto que estaba por decir, así que de esto olvídense, porque se podría haber hecho, a ver, no es que hay una forma, esto lo sacamos, resolví de otra forma. Ok, bueno, entonces acá tenemos una relación. Y después, fíjense, de esta otra, de la 3 vamos a llamarle, de esta, ¿qué te queda? I1 menos I2 menos I3 es igual a 0, es lo mismo que esta 3' de acá. En definitiva, lo que hacemos acá, a ver, es I1 y reemplazo por esto, porque fíjate, I2 es menos 2 y 1. Entonces lo que hago es esto, ¿ven? I1 menos I2, o sea, menos I2, que es todo esto es I2. ¿Ven? Entonces al reemplazar me queda otra relación, que 3 y 1 es igual a I3. Y bueno, ahora reemplazamos en la 1. Hay distintas formas. Si quieren pueden usar el método de eliminación de Gauss, pueden resolverlo con la calculadora. No hay problema. No. Usar el método de Cramer, no lo vamos a explicar. Son cosas que se ven en álgebra. Método de eliminación de Gauss o sustitución, igualación. Cualquier forma que quieran usar, método válido para resolver el sistema, lo pueden usar, pueden resolverlo incluso con la calculadora. No es un problema ese. El tema que tiene que estar bien planteado, ¿sí? Bien, entonces fíjense, en definitiva, ¿qué quedó acá? Reemplazamos en la 1, nos va a quedar 4 y 1 ohms, ¿ves? 4 y 1 ohms, más 2 por I3,
que I3 dijimos que era 3 y 1, ¿ven? Entonces reemplazo por 3 y 1 I3. Entonces me queda todo en función de I1, igual a 10 volt, ¿sí? Estoy mirando esta, ¿ven? Acá. Entonces, haciendo esto, ¿qué me queda? Que I1 es 1 ampere. Y ya tengo I1 resuelto. Teniendo I1, lo puedo meter acá, lo meto allá y obtengo las demás, ¿sí? Fíjense, I2 es menos 2 I1. Si I1 es 1 ampere, I2 es menos 2 ampere. Fíjense este menitos. ¿Qué quiere decir? Este signo menos está indicando que el sentido real de la corriente I2 es contrario al asumido. ¿Ven? E I3 es sencillo. I3 es 3 veces I1, o sea, 3 veces 1 ampere, 3 ampere. Esta estaba bien. O sea que la que pusimos en forma incorrecta, sin saberlo, y no pasa nada, ¿eh? Simplemente es, si tuviera que redibujar el circuito, o si quiero saber realmente el sentido, bueno, tengo que saber que es al revés, ¿no? Fíjense, la I2, vamos a mirar, a chusmear un poco acá. Esta I2, en verdad, tiene sentido para allá. ¿Se ve? Tiene sentido para allá. Porque el álgebra nos dijo eso, la matemática. La I1 está correcta y la I3 está correcta. ¿Ok? Bueno, lo saco para no ensuciar el gráfico este. Bien, ¿hasta acá se entendió esto? Entonces, ahora sí estoy en condiciones de, digamos, resolver el punto A, que era la diferencia de potencial. Fíjense, nos pedían cuál es la diferencia de potencial entre A y B. Bueno, entonces digo, BA, o sea, me paro en A, como esta chica que está acá, se para en A o en F, que ven es que es lo mismo, es el mismo cable. Me paro en A, subo E1 y luego me choco con BR1, ¿sí? Menos BR1. Y ya llegué al B. Entonces eso es lo que voy a escribir. Fíjense. BA más E1 menos BR1 igual a BB. ¿Ven? Con lo cual ahora me planteo la diferencia que me interesa. ¿Cuál me interesa? Y BB menos BA. Y bueno, a BB le resto BA. ¿Ven cómo es importante acá para cuando como les dije antes, para cuando tengo que plantearme una diferencia en particular? Bueno, entonces ¿qué me queda? E1 menos I1 por R1. Reemplazo cada una de las cosas por lo que es. Fíjense, I1 era 1 ampere. Entonces 1 ampere por 2 ohm, y obtengo 8 volt y listo. Ahora te hacen una pregunta que no lo puse acá. Ah, acá está, sí, lo tengo delante mío. Dice, la pregunta B es: si A y B se unieran con un conductor, ¿en qué sentido circularía la corriente? Bueno, creo que con lo que expliqué de la catarata ya está, ¿no es cierto? Si yo conecto acá, uno acá con un cable, estoy haciendo un cortocircuito. ¿Qué quiere decir un cortocircuito? Cuando uno dice cortocircuito piensa en una explosión. No es siempre una explosión. Simplemente que, por lo general, un cortocircuito en una casa o cuando se habla con tensiones altas, bueno, pueden generar explosiones. La pregunta B es prácticamente obvia. Si 8 volt es BB menos BA, entonces, miren, estoy acá. Entonces, BA menos BB es igual a ¿cuánto? A menos 8 volt. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo se interpreta? Bueno, que si la diferencia, el minuendo menos el sustraendo es un número positivo, quiere decir que el minuendo es mayor que el sustraendo. ¿Se entiende? En cambio acá, el minuendo menos el sustraendo te da negativo. ¿Qué quiere decir? Que el sustraendo es mayor que el minuendo. Este que estoy poniendo en rojo. En definitiva, ¿A quién es? ¿Arriba o abajo? ¿Y B quién es? ¿Arriba o abajo? Ese es eléctricamente hablando, ¿no? Obviamente. BB está mayor potencial que A. Cuando vos decís reformulo, antes iba de F hacia B. ¿Qué cosa iba de F hacia B? No iba nada. Si hay un abismo ahí. Está abierto. La corriente es I1, por como yo la escribí, mira, te la vuelvo a escribir. I1 hace así, mira, viene de acá, desde ahí, desde E hasta B, vive I1. ¿Sí? Esta. Acá no hay nada. Está abierto. ¿Está? Ahí puse ese voltímetro porque tranquila, que es lo mismo que haber puesto la punta del voltímetro en F y la otra punta del voltímetro en B minúscula.
Es exactamente lo mismo, ¿tá? Estas son dos protuberancias, dos extensiones, vamos a decir, de los cables, pero nada más. Tranquilamente me podrían haber dicho B minúscula con F, ¿sí? Pero no había ninguna corriente circulando ahí, chicos. A ver si me explico. Claro, la I1 va en sentido horario, tal cual, y va desde E a B, porque es una corriente independiente de malla, de la malla 1. La I2, ahora la agarro acá, ¿ves? Perdón. La I2 va desde B, vamos a decir así, hasta E, ¿sí? Vive ahí. Y la I3 va desde B minúscula, nodo B, hasta el nodo E, ¿sí? Acá la estoy marcando. Ahí va la I3, ¿se entiende? ¿Se entiende esto? Ahí están las tres corrientes. Ahora, nada tiene que ver, A y B no estaban conectados, ¿sí? Ahora en el punto B te dicen, si a mí se me ocurre poner un cable ahí, tac, como hice antes, el rojo ese que había puesto. Por supuesto, como dijo acá Walter, el voltímetro va a marcar 0 volt, está bien, pero antes de que yo, cuando ni bien hago el corto, ahí fluye la carga y empieza a circular corriente, ¿sí? Por supuesto que una vez que se establece la corriente, no hay diferencia de potencial entre esos dos puntos porque los estoy poniendo al mismo potencial. Es correcto lo que había dicho Walter. Pero ojo que los dos puntos, si yo saco el cable, vuelve a estar en equilibrio y sí hay diferencia potencial. Podría no haber, ojo, puede ser que haya un circuito, pero tranquilamente te pueden preguntar esto en un parcial, un ejercicio. De hecho, yo me acuerdo que tomé uno sin querer, salió así, que estaban los dos al mismo potencial. Entonces, si vos ponías un cable, no circulaba corriente para ningún lado, ni de A a B, ni de B hacia A, ¿tá? Ahora, como nosotros vimos que hay diferencia, porque en el punto A te están pidiendo, calcule la diferencia, y no es 0, sino que existe diferencia, listo, se acabó. Si hay diferencia, quiere decir que hay una altura, y si vos tirás agua en la Tierra, la gravedad es G igual a 9,81 metros por segundo cuadrado, punto, va a caer. ¿Se entendió? O sea, si hay una diferencia de altura, listo. Hay una diferencia de energía potencial. Entonces acá, a nivel eléctrico, lo mismo. Si hay una diferencia de potencial eléctrico, listo. Va a haber carga que, si vos unís, va a fluir tranquilamente carga. Por ende va a haber corriente. ¿Está? Entonces yo había puesto esto. Si hiciera un cortocircuito entre los bornes B y A, la corriente circularía desde el nodo B hacia el A debido a que el potencial de B es mayor que el de A. Yo encima lo tenía abajo la respuesta, le estaba preguntando algo que ni siquiera... Bueno, listo, vamos al problema 76. Acá se tiene un reóstato, o un preset, o simplemente un resistor variable que yo puedo ajustar, ¿ven? Ahí lo paré. Esto que está acá es un resistor variable. O sea, es un resistor que yo puedo ajustar la resistencia. Te piden calcular el valor que se le deberá dar a R para que B a B sea igual a 10 volt. ¿Se entiende? O sea, ¿cómo es esto? Este resistor variable yo lo puedo setear de alguna manera para que justamente entre sus bornes haya los ohms que quiero que haya. Lo que estaba diciendo antes, que lo voy a explicar acá, es lo siguiente. Si acá tengo un borne uno, 2 y 3, como bien decía acá el compañero, supongamos que acá entre 1 y 2 tengo el 30% de R. No me deja borrar. Bueno, acá va a haber el 70% de R. ¿Sí? Entonces, si yo conectase algo entre 1 y 2, voy a obtener el 30% de R. Por ejemplo, dependiendo de donde esté seteado el cursor. Y acá entre estos dos voy a tener el 70. Estoy dividiendo la resistencia de esa manera. Si estoy entre 1 y 2 y la flecha esta la llevo toda para allá, bueno, voy a obtener la totalidad. Y si la llevo toda para acá, no voy a obtener nada. ¿Sí? Tengo bajísima resistencia y altísima resistencia. Bueno, habiendo dicho eso, seguimos. Entonces, para yo poder calcular en este circuito cuánto le tengo que dar a esto para que acá hayan 10 volts, o sea que este va a ser
más y este va a ser menos, ¿sí? Porque fíjense que otra vez el minuendo y el sustraendo, esas dos palabritas mágicas, si esto menos esto es positivo, quiere decir que esto está mayor potencial, está mayor que este, ¿está bien? Entonces esto que dibujé acá en naranja es lo que tiene que pasar. ¿Por qué digo esto? Y porque es muy importante para luego poder plantear correctamente. Seguimos, entonces yo qué hice acá, planteé, fíjense acá hay dos mallas, ¿ven? Acá tengo la de la derecha y la de la izquierda, a ver qué puse, asumí corrientes, ven ahí está, 1 y 2, ¿ven? En celeste. Entonces en la malla 1 yo asumí esta corriente I1, que la fuente 1 impulsará, digamos, así, porque se me ocurrió. Y en la 2, al revés, la corriente I2 sale así en este sentido, antihorario, digamos. Y luego planteé las caídas de potencial correspondientes. Entre A y B, entre voy a usar el puntero así sin escribir como hacía antes, y total creo que ustedes se ven, si yo lo muevo, ven ahí estoy dándoles vueltitas a minúscula, al nodo, se ve perfecto, así que es como si estuviera con mi mano señalando en el pizarrón. Entonces, entre A minúscula y B minúscula, fíjense, este B minúscula es igual, es el mismo cable que este B mayúscula acá, ¿ven? Y este A minúscula es el mismo cable que este A mayúscula que está acá. Por lo tanto, ¿qué quiero decir? Que si acá tiene que haber 10 volts, como me lo están pidiendo como por el enunciado, quiere decir que, fíjate, esto está en paralelo, esta rama está en paralelo, la de R2 está en paralelo con la RB en serie con la E2, con la fuente, ¿ven? Esta otra rama, y a su vez está en paralelo con esta rama A, B, pero la que consta de la fuente E1 en serie con la resistencia R1. ¿Se entiende? Dicho de vuelta, E1 con R1 están en serie y a su vez esa rama está en paralelo con estas otras dos, con la del reóstato RB y E2 y con la de la resistencia 2, ¿sí? Con lo cual un voltaje en paralelo, o sea una diferencia potencial en un paralelo, es la misma para cada una de las ramas que justamente están en paralelo. Entonces eso es importantísimo para luego entender y saber plantear. Por eso es que, fíjense los planteos que hago acá. BR2, fíjense, este BR2 es este. BR2 es igual a BB menos BA, que es igual a BAB, que es igual a 10 volt. Eso es dato. Entonces ahora digo, I2 por R2 es 10 volt. Con lo cual, de acá, ya no más de acá, despejo I2, que es 1 ampere. ¿Ven? Hago 10 volt dividido R2, que es dato también, acá, es 10 ohm, 1 ampere. Entonces seguimos planteando las otras ecuaciones. ¿Qué tengo que plantear acá? Y acá es lo mismo de hoy, pero incluso creo que va a ser más fácil todavía, pero porque fíjense, tengo dos mallas. Dos mallas internas, ¿no? Por supuesto está la tercera que es la de afuera, pero tengo dos mallas. Entonces, quise hacer este ejercicio, pues es un ejercicio donde ya la cosa cambia, porque acá me están diciendo en qué valor tengo que setear a este resistor variable para que se cumpla esta condición de voltaje. Entonces, es otra cosa distinta a lo que venimos teniendo. Seguimos, ¿qué planteamos ahora? Bueno, ahí puse a esta señorita que está paradita ahí y digo, bueno, si fuera caminando hasta encontrarse con el chico que está allá arriba, a, fíjate, ¿qué se debe cumplir? Se debe cumplir que BB más E1 menos BR1 sea igual a BA. Por lo tanto, BB menos BA, todo minúscula, es igual a eso que pongo ahí. Fíjense. Recorrido de la nena. Asimílenlo, a ver si lo ven bien. El potencial en B más E1 menos BR1, esto es igual a BA. Llegué a BA. Recuerden que otra vez I1, eso es, digamos, a ver, ¿por qué yo puse así I1? Bueno, lo elegí, no lo sé a priori cómo es. La que sí estoy seguro cómo es esta I2. Esta sí, no cabe duda, ¿se ve? Esta no cabe duda. Y en verdad, les digo la verdad, me estoy mirando ahora, esta I1 también es obvio que va para allá ahora, pero, a ver, ¿por qué? Porque, fíjate, E1, mira, esto es lógico, E1 es 30 volt. Si a mí me dicen que tiene que haber 10 acá entre A y B, fíjate, 30, si esta corriente fuese al revés, esto en vez de restar, subiría y sería más de 10, porque sería más de 30. Yo sí o sí tengo que restar, entonces no cabe duda que esta E1
manda corriente hacia allá y acá se genera una caída tal que estos 30, es más, ya te digo cuánto tienen que caer acá, tiene que caer 20, ¿sí? 30 menos 20, entonces te va a dar 10 entre A y B. Por otro lado, vemos que se deberá cumplir que menos I3 por RB más E2 es igual a 10, que es el recorrido del nene. Fíjense, este muchacho que está acá en A, si viene para acá abajo, para B, ven que está toda esta trayectoria que puse en punteadito, en verde en punteadito. Bueno, eso quiere decir que la caída, fíjense, acá yo puse I1 para allá, I2 va para allá, I1 más I2 es I3, ahí hay una ecuación de nodo, ¿ven? Entonces I1 más I2 es I3, o sea, I3 es obvio que va para abajo, no cabe duda, si I1 lo asumía allá y I2 así, I3 tiene que ir para abajo. Entonces, I3 genera una caída en RB que va a ser para arriba, así, B3, ¿ven? Entonces, este nene va a ser BA menos B3 más E2, que es lo que estábamos planteando acá. ¿Ven? Menos BR3, o sea, I3 por RB, más E2 es igual a los 10 volt, que es esto. Es más, es como hacer un Kirchhoff acá, en definitiva, porque es I3 menos I3 por RB, ¿ven? Menos B3, más E2 menos estos 10 volt igual a 0, o dicho de otra manera, poner los 10 volt de este lado. Por eso puse acá recorrido del nene. Después, ecuación de nodo, fíjense. La ecuación de nodo, a ver, lo puse más para este lado, en el nodo A, ¿sí? En el nodo A la ecuación de nodo es la que estaba diciendo, I1 más I2 es I3. ¿Ves? I1 menos I3 más I2, I1 más I2 es igual a I3, es lo mismo. De acá surge, ¿qué cosa? Bueno, esto de que I3 es igual a 4 amperes más 1 es porque ya resolví lo otro, fíjense. Ya habíamos dicho que I2 vale 1 y que I1 vale 4, ¿ven? Lo habíamos deducido de lo de antes. Por eso dije que este es más fácil. Entonces con estas dos saco I3 que es 5 amperes. Entonces ahora sí voy a poder sacar RB. ¿Ven? Porque ¿qué digo? Digo lo siguiente de acá. Que E2 menos 10 volt, esto lo paso para el otro lado, va a ser igual a, dividido I3 va a ser igual a R3, a RB. Lo ven, de acá lo estoy sacando, deduciendo. De acá deduzco esto que está acá. Y obtengo que tiene que valer 2 ohm. Se acabó el problema. ¿Se entendió? ¿O alguna duda hasta acá? Vamos a un ejercicio con 3 mallas interiores. Y acá está. Este problema no está en la guía, lo traigo de otro lado. Lo planteo yo, lo propongo. Fíjense, en este caso tengo las 3 mallas, 1, 2, 3 mallas interiores, ¿sí? Con lo cual son 4 en total, 1 es la de afuera y 3 de adentro. Fíjense acá, según lo que hemos visto en la teoría, deberé plantear 3 ecuaciones de nodo, de malla, y 3 menos 1, 2 ecuaciones de nodo. Fíjense que acá tengo 1, 2, 3, 4, pero solamente en 2 deberé plantear porque las otras 2 si no serán redundantes. ¿Estamos bien? Entonces, manos a la obra. Lo que estoy pidiendo acá es que hallen todas las corrientes presentes en el circuito. O sea, a saber, I1, I2, I3. Estas son las independientes de malla. Y después hay que hallar I6, I4 e I5. ¿Está? Esas son todas las corrientes. Son 6 corrientes. ¿Ok? Bien. Después en el punto B dice, calcule la energía disipada por el resistor R6 al cabo de 5 minutos. ¿Sí? En R6 me piden la energía si el tiempo es sin que transcurre 5 minutos. ¿Estamos? Es todo lo que hay que hacer. Entonces vamos con el tema de las corrientes. La idea es obtener las 3 corrientes independientes de malla para luego poder calcular las demás corrientes. Muy bien. Ecuaciones de malla, acá está 1, 2 y 3. Planteamos en 1. Otra vez, ¿dónde está la malla 1? Acá. Tenemos a este personaje que va a recorrer la malla 1 porque, en otras palabras, va a plantear la segunda ley de Kirchhoff, que dice que la sumatoria de las diferencias de potencial a lo largo de un bucle tiene que ser igual a 0. Y es lo que hace.
directamente, ven acá ya no estoy poniendo el potencial propio donde estoy parado, ese absoluto de donde estoy pisando, sino que directamente pongo diferencia de potencial. Al atravesar al resistor R1, me encuentro con menos BR1. Por eso es que lo pongo acá, ¿ven? Menos BR1, más, porque voy de menos a más E1, menos BR2, ¿ven? Menos BR2, más BR4, llego acá y tengo más BR4, menos BR3, y llegué a donde salí, igual a 0. ¿Se entendió? Por favor, si alguno no entiende, voy a borrar todos estos resaltadores que puse. Mientras voy borrando, si alguno no entiende cómo recorrí la malla, por favor me pregunta. ¿Con qué criterio se pone la polaridad de las resistencias? Bueno, justamente porque lo primero que asumo es el sentido de la corriente. Es que tengo que asumir primero un sentido de circulación de las corrientes. Acordate que lo que dijimos siempre al principio es, primero lo que hago es elegir, porque ni siquiera es determinar, es asumir un sentido de circulación para las corrientes. Puede ser de cualquier manera. Lo importante es que después el álgebra mismo me va a acomodar las cosas y me va a decir que si alguna corriente la puse mal, no importa, me va a dar con un signo menos, pero a nivel planteo va a estar bien igual, ¿está bien? No es que tengo que estar cambiando todo, simplemente lo dejo expresado, como ya lo hice en el ejercicio anterior. Es importante dejar en claro que cuando tengo un signo menos y escribirlo de puño y letra en el parcial o en el final, es decir, para que uno se dé cuenta que esta corriente en verdad tiene sentido contrario, ¿está? Pero no hace falta estar cambiando todo en el circuito, ¿sí? No, hay que ser fiel a los cálculos que uno hizo. Si una corriente te dio negativa, listo, tenés que seguir manteniendo, como ya lo hicimos en el ejercicio anterior, mantener ese valor negativo para luego poder obtener las diferencias de potenciales correctamente. Pues si vos cambiás, tenés que cambiar todo. Lo podés hacer, pero no tiene ningún sentido, porque es mucho más tiempo y podés confundirte si total simplemente es un signo que te da un signo menos en la corriente. Entonces, ¿se entiende, Eliana? ¿Por qué? Se asumen las corrientes, y las corrientes, como vuelvo a insistir con el ejemplo de la catarata, si la corriente tiene un sentido, fíjate que es el sentido de fluir de una catarata, o de varios saltos, no de un solo salto. El agua que viene cayendo hace un salto, después vuelve a hacer otro salto. Esta es un agua medio mágica, porque en algún momento puede, digamos, en la fuente, si llega a una fuente, ahí la fuente, acordate que era como una bomba, lo explicamos en las clases pasadas, que te eleva el potencial, ¿no? Bueno, entonces se entiende por qué los signos que pongo en las resistencias, esos signos son las caídas. O sea, esto y esto es lo mismo que poner esto, ¿sí? Yo soy redundante y pongo las dos cosas, pero es básicamente lo mismo. ¿Se entiende entonces el planteo que hicimos acá, de esta primera ecuación que estoy poniendo acá en amarillo? Fíjense. Ahora expresamos cada cosa en su lugar. E1 lo dejo, digamos, de un miembro, y del otro miembro paso estas que están restando, las paso sumando, ¿ven? Y las que están sumando, restando. Entonces lo reacomodo de esta manera. Y obtengo cada cosa como corresponde. I1 R1, I1 R2, menos I4 por R4. Y la BR3 va a ser, fíjate, más I6 por R3. ¿Está? Bien. Ahora vamos entonces con la 2. Esta lo hacemos en verde. A ver, en la malla 2, acá estoy. Esta es más corta, menos cosas tiene. Bueno, nos paramos en, a ver, BR5 acá. Supongamos que vamos en sentido de la corriente. Entonces nos paramos acá y vamos para allá. ¿Está? Entonces tengo menos BR5, este que está acá, menos BR5, más E2, más E2, menos BR3, y llegué acá, que es lo mismo que acá, ¿ven? Es igual a 0. Entonces esta es la ecuación de malla 2. Y la tercera, que es esta, fíjense, arranco con E2, estoy acá, la recorro en sentido contrario, ¿ven? Para allá, en sentido horario esta. Más E2, menos BR4, menos BR6, igual a 0. ¿Ven?
Entonces, ahora trabajo con, bueno, con cada una de estas, ¿ven? Las debo expresar en función de la corriente, ¿ven? Esto es simplemente, mírenlo, lo dejo acá un cachito para que vean cómo es. Yo ya lo tengo revisado todo, esto ya está. Y acá, lo que sí, antes de que vean todo tranquilo, quiero mostrarles las ecuaciones de nodo. Fíjense, voy a plantear ecuación de nodo en C y en A. En C, ¿dónde está C? Acá. Ecuación de nodo en C. ¿Qué tengo acá? Tengo la corriente I1 que llega a C. Por eso le pongo más I1. ¿Ven? Después, ¿quién tengo? La corriente I4 que llega. Entonces le pongo más I4. ¿Ven? Y la corriente I3, esta, ven que sale del nodo. Entonces le pongo menos I3. Igual a 0. Vamos con la de A, en el nodo A. ¿Dónde está el nodo A? Acá. ¿Qué pasa en el nodo A? Y fíjense, la corriente I1 sale, I2 sale e I6 llega. Entonces voy a tener más I6 menos I1 menos I2. ¿Sí? Entonces fíjense esto que interesante. O que va interesante, cómo es el tema. Acá, si se fijaron cómo hice acá, qué es lo que hicimos acá, ¿ven? Menos BR1 es I1 por R1. E1 está del otro lado acá, ¿sí? Por eso está positiva. Tomé positivo el miembro derecho y el miembro contrario, acá, en este caso, lo dejé, ya lo dije, pasé todas estas para el otro lado. Fíjense, I1, acá tengo I1, acá tengo I1, acá tengo I4 y acá tengo I6. Entonces, justamente voy a aprovechar, digamos, a poner todo en función de las corrientes independientes de malla, a saber I1, I2 y I3. Por eso es que voy a usar estas dos ecuaciones de nodo, ¿sí? Estas, para poder reemplazar y hacer lo que dije. Fíjate, I4 la saco de acá. ¿Ves? De esta, de la ecuación de nodo en C, se obtiene que I4 es igual a I3 menos I1. Entonces lo reemplazaré acá, en el próximo paso, ¿está? Y la I6 la reemplazaré de esta, de la otra ecuación de nodo, que dice que I6 es I1 más I2. Entonces esta lo reemplazaré después. Bueno, de la misma manera, fíjense, en esta segunda ecuación tendré que reemplazar I6 y en la tercera ecuación tendré que reemplazar I4. ¿Sí? Ustedes lo pueden chequear. Todo esto es muy algebraico, por eso no quiero perder, hago uno de estos así, no quiero perder mucho tiempo, por eso ya lo tengo todo hecho, creo que es mucho más rápido. Esto hacerlo en vivo, en directo, sería mucho más largo, créanme que lleva tiempo, pero bueno, pero quería que tuvieran un ejemplo porque es de los más por ahí complicado que puede surgir. Después, bueno, no hay tan complicados con cuenta, porque este es el máximo que es donde hay que resolver un sistema de 3×3, ¿sí? Bueno, fíjense, como les decía, si uno reemplaza correctamente les va a quedar, ¿ves? De 1, 2 y 3', te queda esto que está acá, ¿ves? Que estoy circulando con amarillo. De esto que puse acá en amarillo, reemplazando, bueno, no, todavía no reemplazo, ven, voy de acá a acá, a este cuadrado, y junto todo, o sea, hago las distributivas y junto todo para ordenarlo, ¿ven? Acá tengo las incógnitas, o sea, I1 en las columnas, ¿se acuerdan? La I2 acá y la I3 acá en la tercera columna. Y del otro lado del igual, o sea, en los miembros derechos van las tensiones de existir, o la sumatoria de las mismas. En este caso es E1, E2 y E2. ¿Está? Bueno, reemplazando todo, ojo los signos, todo bien. Reemplazando todo y yendo a números, obtenemos esto que está acá. ¿Ves? Reemplazando valores se obtiene esto. Y acá esto ya lo pueden resolver como más les guste. Pero hay que llegar a plantear bien esto, ¿se entiende? Esto es lo que tiene lo más importante, que esté bien planteado. Entonces, resolviendo el sistema, si alguno tiene una calculadora que lo pueda hacer, sería bueno que lo chequee y que se fije. Fíjense, 16, la matriz que tienen que meter es 16, 4 menos 6. Segunda fila, 4, 10, 0. Tercera fila, menos 6, 0, 10. Y el vector del otro miembro es 42, 6 y 6. ¿Está? Si alguno lo quiere hacer, no sé, yo lo resolví, me dio esto. ¿Ven?
I1 es 4, I2 es menos 1 e I3 es 3. 4 menos 1 y 3. ¿Qué quiere decir este menos? Lo que yo les dije antes. Notar este signo menos. Esto indica que la corriente I2 tiene sentido contrario al adoptado. ¿Sí? Fíjense. Me dio negativo I2. Venimos acá. Esta I2 me está dando sentido negativo. Quiere decir que el sentido real de circulación es así. Ese es el sentido real. ¿Está? Pero bueno, con tal que lo aclare abajo, no hace falta que ponga nada acá, porque si no es contradecir todo, es un matete. Entonces, simplemente aclarar abajo como yo lo hice. Ustedes podrían hacer lo mismo, ¿está? Pero hay que entender eso, que I2 en verdad va en sentido contrario al adoptado por nosotros, ¿está? ¿Está claro esto? Bien, y por ende, fíjense, va a haber otra corriente que acá me dio a mí, que es en sentido contrario, porque de esto, de haber resuelto esto, estas 3, 1, 2 y 3, luego podemos obtener I4 y 6 por las ecuaciones de nodo. Miren, ¿se acuerdan acá? De acá, de las dos ecuaciones de nodo, I4 y 6 las obtenemos ambas en función de I1 y 2 y 3. Entonces, ¿qué pasó? Que la I4 también me da negativo. Por lo tanto, I4, esta también posee sentido contrario al adoptado. ¿Estamos? La I4. ¿Por qué? Tengo este menos. La I6 no, está bien. ¿Ok? Bien. Y después, yo puse acá, notar que la corriente I5 es la suma de las corrientes I2 e I3 en el nodo D. Esto no la planteamos porque no hacía falta, pero como me están pidiendo, y ojo, no hay que olvidarse, en un parcial, en un final, pues me están pidiendo todas las corrientes. Si no pones una corriente, bueno, a ver, no cuesta nada, ¿no? Se supone que si hiciste todo y te olvidaste I5, bueno, pero a no olvidarse. Ven la I5 porque es la que sale de esta fuente, ¿está? O la que atraviesa esta fuente de 2. Y esta surge de que, fíjate, en el nodo B es I5 es igual a la suma de I6 e I4. ¿Está? O sea, de hecho de otra manera, más I5 menos I4 menos I6 es igual a 0, que es lo mismo que decir que I5 se reparte entre esas dos. Por lo tanto, acá lo que hicimos fue lo mismo, fue eso. I5 es igual a la suma de esas dos, que era la I4 y la I6, ¿ves? Entonces, tenés que meter justamente la suma algebraica. Como esta es negativa, ven como arrastro siempre el negativo, no cambié nada. Lo sigo, menos 1 más 3, 2. Entonces I5 es 2. Pero ¿se entiende cómo sigo? O sea, digo nomás, lo menciono acá, acá, pero después las dejo tal cual como está. ¿Está bien? Estamos para poder continuar.